¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Empezamos un nuevo programa de Oír y Callar y con él los saludos de Julia en la mesa de sonido, Fernando al micrófono y Antonio y Paulino en la distribución del programa y de este podcast en las redes sociales. Comenzamos, como siempre, con la música escrita por mujeres. Y para el día de hoy hemos seleccionado una compositora del norte de Europa. Se trata de Dora Pejacevic. Es una mujer croata que nació a finales del siglo XIX, concretamente en 1885, y que no vivió demasiados años. Lo hizo hasta 1923. Recibió de su madre las primeras lecciones de piano y vivió en la música dentro del estilo y de la clase de la gente aristocrática de su país, porque era de alguna manera el sitio o la clase social a la que pertenecía la familia de esta mujer, de Dora Pejacevic. Empezó a componer cuando tenía 12 años y también, casi paralelamente, el estudio en la música lo hizo en las ciudades de Zagreb y Dresde y también en Múnich, recibiendo lecciones luego más adelante en el campo del violín, de la instrumentación y de la composición, aunque todo esto de una forma un poco autodidacta. Su primera gran obra compuesta para orquesta fue un concierto para piano en sol menor que fue su opus 33 y que fue compuesto en el año de 1913. Y hay que decir también que no solamente fue su primer concierto, sino que podemos decir que es la primera composición orquestal de una música de este país, ¿no?, de Croacia. Las composiciones anteriores de Dora Pejacevic consistían principalmente en piezas para piano, sonatas para instrumento y piano, por ejemplo violín y cello, que son algunos de los ejemplos que vamos a oír hoy, y también canciones. Compuso un total de 30 lieder, de los que 4 fueron con acompañamiento de orquesta y el resto con acompañamiento de piano. Vamos a oír, por tanto, un primer ejemplo de la música de Dora Pejacevic, y concretamente va a ser una breve pieza para piano de una colección de piezas para piano, obviamente, cuyo título es The Life of Flowers. Bueno, pues vamos a oír la pieza dedicada a la rosa.
Como habéis podido comprobar, se trata de música de una alta calidad, a pesar de la escasa o desigual formación y sobre todo formación académica y reglada que recibió esta mujer, ¿no? Lo cierto es que no podemos poner en duda la calidad, la belleza de la música que componía. Bueno, pues vamos a continuar avanzando con la vida de esta mujer y entonces la familia se trasladó, hizo una mudanza a Zagreb, donde comenzó también los estudios ya más sistemáticos de violín, teoría de la música, instrumentación de nuevo y con los profesores, en este caso con los profesores de la Academia de Música Croata. Luego también continuó su educación en Dresde y Múnich y todavía como estudiante privada, y tenemos que seguir recordando la iniciativa autodidacta que tenía esta mujer. Bueno, vamos a oír ahora un ejemplo de una de las piezas que habíamos comentado antes, ¿no? De música escrita para violín y piano. En concreto vamos a oír el Allegro molto vivace de su sonata para violín y piano.
Donde quiera que fuese Dora Pejacevic, se escuchaba su música porque la llevaba ella por delante, desde luego. Era música que se interpretaba no solamente en las ciudades que hemos mencionado que había vivido, sino que también sus conciertos llegaron a Viena y a Praga, que eran dos de las grandes capitales de la música en Europa, ¿no? En la Europa del norte y del este en aquella época. Y la cosa llegó incluso a que en 1918 el Instituto de Música Croata incluso celebró un concierto con música solamente de ella, ¿no? Como homenaje al talento y a la gran calidad de la música que tenía. Bueno, pues vamos a oír un ejemplo más de este tipo de música que componía para varios instrumentos, lo que podríamos llamar música de cámara, y vamos a oír de la sonata para cello y piano en mi menor, vamos a oír el segundo movimiento, que es un scherzo allegro.
Y nos vamos a centrar ya en el final del espacio que le vamos a dedicar a esta compositora Dora Pejacevic, en conocer su música para orquesta, que quizá fue la más conocida, la más celebrada y la que más se toca incluso en la actualidad, ¿no? Su obra más conocida para orquesta, además del referido concierto para piano y algunos otros nocturnos para orquesta y sinfonía o espacios concertantes para piano y orquesta, bueno, pues como decía, su obra quizá más importante y más tocada es su Sinfonía en Fa sostenido menor. Se interpretó muchas veces a lo largo de su vida mientras ella estuvo entre nosotros, y además tuvo unas críticas, tanto en el estreno como en todas las veces que se ha tocado esta sinfonía, tuvo unas críticas fantásticas, podremos decir. Su música la podríamos encuadrar dentro del estilo que llamamos como romántico tardío, ¿no? Se pueden escuchar un claro desarrollo de este estilo desde sus primeras piezas, pero mucho más concretamente en esta música sinfónica, ¿no? Estaba ella, como gran parte de las compositoras que hemos hablado que pertenecen a esta época, y también algunos de los compositores, bueno, pues ya digamos despojándose de la herencia de los músicos del siglo XIX románticos, ¿no? Y también de épocas posteriores, ¿no? Estaba, por ejemplo, conceptualmente muy en contra del significado del programa, ¿no? Del programa en la música, que es algo de lo que hemos hablado ya bastantes veces, ¿no? Podemos concluir que había una necesidad colectiva, parece ser, ¿no?, de ir abandonando estos valores y criterios del mundo antiguo, ¿no?, y en pos de una modernidad que estaba llegando de una forma imparable. Durante su vida, el mundo en el que provenía cambió drásticamente, tanto política como socialmente, y por tanto las ventajas de nacer duquesa o marquesa o miembro de la aristocracia pues desaparecieron por completo. También ella personalmente se ofreció como enfermera, por ejemplo, voluntaria, queríamos decir, como enfermera voluntaria durante la Primera Guerra Mundial, y esto también le aportó unas experiencias y unas vivencias que cambió su perspectiva de la sociedad. Lamentablemente, Dora Pejacevic falleció demasiado pronto, con 38 años de vida. Y esto fue a causa de complicaciones que le surgieron después de dar a luz a su primer hijo. Es cierto que dejó bocetos y papeles escritos sobre otras obras sinfónicas y sobre música para coro masculino, sobre otros preludios para orquesta y música dramática, etcétera. Pero son eso, pequeños bocetos, pequeños apuntes y pequeñas iniciativas que no pueden reconstruirse en la audición de ninguna obra. Después de su muerte, su música se fue interpretando cada vez menos, como le ha pasado a muchas mujeres y también a bastantes hombres, pero a las mujeres prácticamente podríamos decir a todas, ¿no? Si la música de Dora Pejacevic se interpretó con cierta frecuencia durante su vida, una vez que desapareció, pues su música, queremos decir, pues se fue siendo presente cada vez menos, ¿no? Sin embargo, después de un renacimiento que hubo en las celebraciones y en el recordatorio del centenario de su nacimiento, es decir, en 1985, su música ha ido creciendo, muy poco, pero creciendo, de forma que hoy podríamos decir que es una de las músicas, sobre todo en la Europa del Este, que está de alguna manera presente en las salas de conciertos. También podríamos recordar que en el año 1993 se hizo una película que se titula La Condesa Dora, y que el argumento de esta película está basada de una manera libre en esta vida dramática que llevó ella, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando de que la música orquestal de Dora Pejacevic. Vamos a oír un ejemplo de esta música orquestal y en concreto de esta sinfonía que habíamos hecho referencia. Vamos a oír el segundo movimiento, que es un andante sostenuto de la sinfonía en fa sostenido menor, y que aquí podremos escuchar, además de la habilidad que tenía Dora Pejacevic en las técnicas de instrumentación y de composición y de la forma musical, pues vamos a oír un delicado movimiento donde, por ejemplo, la exposición del tema principal está a cargo del corno inglés, que es un instrumento de un color melancólico y de una tímbrica muy, muy característica, pero que sin embargo, a pesar de este aire que podríamos incluso decir que es fatalista,
orquesta, los temas los podríamos calificar como fluidos y amables, ¿no? Vamos a oír esta excelente música y de esta manera damos por terminado la presentación de esta sorprendente compositora.
Es indudable, desde luego, la calidad de la música que estamos descubriendo en este programa de hoy, ¿verdad? No cabe ninguna duda. Hemos dicho también que en el norte de Europa las composiciones de esta mujer son cada vez más frecuentes, pero lo cierto es que por nuestras latitudes todavía no lo son. Ojalá que poco a poco podamos oír las músicas de ella y de mujeres como esta en nuestros auditorios y en las programaciones de nuestras orquestas sinfónicas. Bien, y vamos a dar un paso más adelante en nuestro programa y a oír músicas de Sergei Rachmaninov. Y como siempre, pues mientras oímos alguna música de fondo, mientras contamos alguna cosa, en este caso de Sergei Rachmaninov, pues vamos a estar oyendo esta pieza para violonchelo y piano, que es un Subvocalis, que es una pieza bien conocida, es una melodía bien conocida, yo creo que a más de uno sonará, y que, bueno, pues por su belleza y por lo mucho que les gusta esta pieza a muchísimos intérpretes, bueno, pues la vamos a poner de esta forma. Bueno, Sergei Rachmaninov es un compositor ruso, nació en el último cuarto del siglo XIX, concretamente en 1873, y murió en Estados Unidos, ya nacionalizado americano, un mes antes de morir, curiosamente, en el año de 1943. Además de compositor, fue un excelente pianista y también director de orquesta, ¿no? Esto es algo que tienen en común muchísimos compositores, ¿no? Para empezar a contar algo de su vida, que tampoco nos vamos a extender mucho, porque lo que vamos a oír de Sergei Rachmaninov en el programa de hoy y de una manera un poco más detallada es su concierto para piano número 2. Pero bueno, ahora vamos a contar algunas cositas que nos centren históricamente en la figura de Rachmaninov. El padre de este hombre, del compositor que es protagonista ahora, pues era un hombre de unas características pues muy peculiares. Era bastante mal administrador de la economía familiar y también bastante mujeriego, por decirlo así. Despilfarró la fortuna que en mayor o menor medida tenía la familia, y en 1882, es decir, casi cuando nuestro compositor protagonista tenía 10 años, pues el padre, como decíamos, tuvo que vender todo el patrimonio y todo el capital que tenía la familia y trasladarse a vivir a San Petersburgo, y esto, bueno, pues realmente creó un ambiente familiar malo, de mal vivir, y las cosas fueron cada vez peor hasta que definitivamente el padre de Rachmaninov abandonó a la familia. Esto fue ya un año más tarde, cuando Sergei Rachmaninov tenía 10 años. En esta época, Sergei Rachmaninov pues ganó una beca para estudiar en la sección juvenil del Conservatorio de San Petersburgo, cosa que imaginamos que haría con muchísima ilusión, porque este hombre, desde luego, desde muy al principio tenía unas cualidades que necesariamente tendrían que desembocar en la profesión musical. Estaba especialmente dotado para la música, pero las circunstancias familiares que he empezado a relatar hicieron que no pudiera dedicar todo el tiempo necesario a los estudios, y bueno, pues las cosas no le salieron muy bien. Apenas 2 años más tarde, o 2 años y pico más tarde, concretamente en 1885, suspendió todos los exámenes del conservatorio y fue expulsado del centro, y por tanto perdió su beca. Afortunadamente, y pese al mal principio que tuvo su carrera académica como músico, pero como decía, afortunadamente tenía alguien en su familia, concretamente un primo suyo llamado Alexander Siloti,
que a la sazón fue discípulo de Liszt y que lo que hizo fue ayudarle y le presentó al compositor Nikolai Zverev y lo presentó para que le diera clases a él, que era un profesor y pianista en Moscú. Zverev se ganaba la vida dando clases sobre todo a los chicos y a las chicas de la clase aristocrática, pero además tenía una curiosa forma de extender su magisterio por toda la población rusa, y es que el dinero lo ganaba efectivamente, como estaba diciendo, dando clases a la aristocracia, pero en su casa, en su propia casa, acogía a jóvenes que, como Rasmaninov, no tenían recursos, pero sí que estaban bien dotados para la música. Así que no solamente los acogía en su casa, sino que además les daba clases. Como decía, en 1885 Rasmaninov fue aceptado en la casa de este Nikolai Zverev, y su educación musical empezó poco a poco a ir completándose y a ir adecuándose cada vez a una especialización mayor. Zverev, también como método para completar la educación de aquellos que acogía en su casa, pues tenía la costumbre de llevar a estos chicos a conciertos en vivo, ¿no? Para que viesen de manera directa y sobre el terreno cómo se manejaban los solistas, las orquestas, los directores de orquesta, el público, la crítica, en fin, todo. De esta manera, Rasmaninov pudo asistir y conocer de primera mano pues, los ciclos musicales donde interpretaba música, por ejemplo, el pianista Anton Rubinstein, que también hemos hablado ya varias veces de él en esta serie de programas, ¿no? También pudo conocer a compositores de aquella época como Taneev, como Arensky y sobre todo a Tchaikovsky, que desde luego lo admiraba profundamente. Un año más tarde, Rasmaninov entró por fin en el Conservatorio de Moscú, donde estudiaría durante 6 años más, con maestros como el referido primo que le empezó a ayudar, Siloti, dándole clases de piano, Arensky dándole clases de armonía, Taneev dándole clases de contrapunto y Solensky en clases de música religiosa. Sus primeras composiciones, por tanto, datan a partir de este mismo momento en el que estamos hablando, de 1886, y 3 años más tarde, en 1889, debido a su ansia de componer y a las muchas ganas que tenía de sacar lo que tenía dentro, pues se liberó de las ataduras que de alguna manera, esas ataduras formales que le unían a este compositor que acogía a estos chicos en su casa, y Rasmaninov abandonó esta casa y empezó a volar libremente. Habíamos dicho ya que Rasmaninov era hijo de una familia de terratenientes, aunque con un presente y un pasado muy turbulento, porque ya habíamos comentado, ¿no?, que su padre tuvo que vender todo el capital porque las cosas no le iban bien, ¿no?, por su forma de manejarse y de administrar la fortuna. Rasmaninov, desde luego, había tenido desde el principio una especial facilidad, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Lo que tenía era unos especiales dotes para la ejecución al piano, y su interpretación al piano, desde luego, siempre maravillaba a sus profesores, y él tocaba magistralmente el piano. Pero también él lo que tenía en la cabeza era la composición. Así se fue desarrollando a lo largo de los años siguientes, que ya se corresponden al principio del siglo XX, y lo que pasó a continuación, y vamos a hacer un repaso un poco rápido, ¿no?, para irnos directamente a la audición de lo que os había dicho, ¿no?, del concierto número 2 para piano y orquesta. Bueno, pues como decía, en estos primeros años del siglo XX, la Revolución Soviética, pues lo que hizo fue poner fin a esta etapa en la que Rasmaninov empezaba a volar solo, empezaba a tener sus éxitos, no solamente como pianista, sino como compositor, y lo que pasó de una forma radical es que la Revolución rusa en el año 17 provocó su salida del país junto a su familia. Pues lo que hicieron fue emigrar primero a Suiza y después, en 1935, a Estados Unidos. Estados Unidos, desde luego, fue el lugar de residencia definitivo de la familia de Rasmaninov. Su patria había dirigido sus principales esfuerzos en la creación, y en su condición de exiliado se vio obligado a dedicarse sobre todo a la interpretación al piano, que desde luego que lo hacía muy bien, aunque ya habíamos dicho que él lo que de verdad tenía dentro era la composición, pero se vio obligado a
a dedicarse más a tocar el piano porque era la manera en la que podía ganar dinero para poder vivir. La carrera de virtuoso pianista le llevó desde luego a cabo desde entonces de una manera magistral, y esto claro tuvo un efecto sobre su producción de compositor, ¿no? Porque este tiempo que le tenía que dedicar al estudio y a la ejecución del piano, junto con esa depresión que podríamos decir de la añoranza de su país al que ya no pudo volver, pues lo que provocó fue un notable descenso en el número de obras escritas, de obras compuestas, queremos decir, entre el año 1917, que abandonó su país, y 1943, en el que murió. Tan solo, en todos esos años, tan solo pudo completar 6 composiciones, cuando en los años anteriores, es decir, desde su nacimiento allá en 1885, pues desde 1885 hasta el año 17, pues sin embargo había compuesto más de 40 piezas. Bueno, y sin más entretenimiento, ya contando cosas de la vida de Rachmaninoff, que iremos contando cuando vayamos oyendo alguna más de sus obras en algún otro programa, nos vamos a centrar en el concierto para piano número 2. Es el opus 18 del catálogo de Rachmaninoff y está escrito en do menor. Es una pieza compuesta para piano solista, claro, como dice el título, y que fue creado entre el otoño del año 1900 y la primavera del año 1901. En primer lugar, terminó el segundo y el tercer movimientos, que fueron interpretados por él mismo como solista, y concretamente el día del 2 de diciembre de este año fue cuando tocó estos 2 movimientos en su estreno. La obra al completo, ya con el primer movimiento en el que no lo tocó porque en el momento de presentar estos 2 movimientos no lo vio todavía suficientemente terminado. Bueno, pues luego lo terminó obviamente, y la obra, como decíamos, completa, fue estrenada también con el propio Rachmaninoff sentado en el banquete del piano. Fue estrenado al completo, como decíamos, el 27 de octubre de 1901. Esta obra es una de sus piezas más recordadas y le supuso desde luego un sólido reconocimiento y fama como compositor. Digamos que fue un gran salto de calidad el que tuvo en este año, en 1901, cuando presentó ante el público este concierto para piano. Y esto que estábamos diciendo tiene una correlación muy clara en cuanto a su vida personal, porque tenemos que decir que no solamente que la calidad y el virtuosismo y digamos lo apreciado que es esta música tanto para pianistas como para el público en general, ¿no? Sino queríamos decir también que este concierto supuso un salto de calidad también en lo personal, ¿no? Porque este concierto, el estreno de este concierto, lo que hizo fue sacar a Rachmaninoff de una profunda depresión, y vamos a contar por qué llegó a todo esto. Nos vamos a ir un poco hacia atrás. En el año 1897, Rachmaninoff presentó ante el público una obra sinfónica que fue su primera sinfonía. Aunque hoy es reconocida como un logro importante dentro del mundo sinfónico, sin embargo, en el momento del estreno fue ridiculizada por las críticas. Lleno de problemas en la vida personal, Rachmaninoff cayó, después de este estreno de su primera sinfonía, cayó en una profunda depresión que duró varios años. Y como decíamos, este segundo concierto lo que hizo fue sacar a Rachmaninoff de esta depresión y de ese bloqueo del escritor, ¿no? del bloqueo que tiene todo creador ante la hoja en blanco y que le impedía componer. El concierto, desde luego, Rachmaninoff se lo dedicó a su músico, Nikolai Day, al que le estuvo profundamente agradecido por sacarle de este pozo de depresión. Y vamos a explicar un poco el por qué llegó a esta depresión. El director de orquesta que estrenó esta primera sinfonía que habíamos dicho, ¿no?, en el año 1897 fue Glazunov, que también es un conocido compositor de aquella época en Rusia, ¿no? Y se presentó al estreno de aquella primera sinfonía totalmente y completamente borracho. Por tanto, la obra fue un auténtico fracaso, porque a pesar de la brillantez de su composición, de la partitura, pues la poca musicalidad que pudo poner en el escenario este hombre, Glazunov,
lo que hizo fue oscurecer totalmente la música, que fue lo que en realidad llegó al oído del público y de otros compositores que estaban en la sala, como Korsakov, y desde luego de la crítica, ¿no? Que emitieron unas durísimas notas de prensa después del estreno de la sinfonía y que desembocaron desde luego en un comprensible bloqueo del compositor y en la caída en una depresión. También contribuyeron otros hechos a esta depresión de Rachmaninoff después de este estreno de la primera sinfonía. Por ejemplo, en una ocasión en la que estaban compartiendo un rato de tertulia en casa del escritor León Tolstoy, y tras tocar Rachmaninoff una de sus obras al piano, pues este escritor le preguntó: ¿y esta música para qué sirve? Ya que consideraba que la música había de estar más originada e inspirada en melodías populares, y despreciaba así lo que Tolstoy llamaba como música oculta, lo que nosotros entendemos como la música clásica, ¿no? Hay que decir que Rachmaninoff admiraba profundamente a Tolstoy y por encima de otros intelectuales, ¿no? Y todo ello condujo a nuestro compositor a tocar fondo y a caer en una depresión. Posteriormente, en manos del amigo dedicatario de este concierto para piano, como hemos dicho, Nikolai Day, y utilizando técnicas de hipnosis y tras 3 años de tratamiento, logró salir del pozo de la depresión. Afortunadamente, el estreno de este concierto devolvió a Rachmaninoff no solo la normalidad vital, sino al mundo que tenía reservado para él la música y que por méritos propios tenía en esos primeros escalones y de protagonismo dentro de la música. Este segundo concierto para piano, que es lo que vamos a ver a continuación, es un concierto en la forma clásica de los conciertos, ¿no? De los que se escriben para un instrumento solista y orquesta, y concretamente para piano y orquesta, que es lo que nos reúne aquí. Este concierto se compone de 3 movimientos: el primero es un moderato, el segundo un adagio sostenuto y el tercero un allegro scherzando. Podríamos decir que este concierto es el concierto romántico por excelencia, considerado así por los pianistas. Aunque esto, desde luego, es mucho decir, ¿no? Porque esto sería restar valor y trascendencia a otros conciertos también de la época romántica, pues por ejemplo como los conciertos de Schumann, y me refiero a los dos, ¿no? Al de Clara Schumann y al de Robert Schumann, o incluso al más celebrado de los conciertos para piano de Beethoven, ¿no? El quinto, que es el llamado Emperador, o al concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, que era uno de sus grandes admiradores, o los que escribieron Chopin o Liszt, bueno, o tantísimos otros conciertos de la época romántica y que son de una calidad inigualable, ¿no? Todos estos que se escribieron en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero lo que no cabe ninguna duda es que esta obra que vamos a oír, el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff, es una obra muy querida por los pianistas y por los directores de orquesta, bien sea por la belleza de sus melodías, ya sea por lo espectacular y lo virtuosístico que está desarrollado en el instrumento solista, o porque la obra en su conjunto siempre es motivo de éxito y de prolongados aplausos cuando se programa en las salas de conciertos. Bueno, pues todas estas cosas juntas es lo que hace que este concierto en concreto es esa obra que todo pianista que quiere desarrollar su carrera como solista, pues en algún momento la afronta, y de la manera en la que lo afronta pues va a depender en gran medida el futuro de su carrera pianística, ¿no? Es un concierto que todo pianista que, como digo, quiere hacer una carrera en solitario como solista, pues tiene que afrontar de alguna manera, y es un concierto, ya lo oiréis, extremadamente difícil en su ejecución, pero extremadamente bello en su audición. Bueno, y nos vamos a dejar de charlas y vamos a ir ya directamente a oír este concierto número 2. Este concierto, como ya había dicho, está dividido en los 3 clásicos movimientos de todo concierto romántico, y lo que voy a hacer es explicar brevemente al principio de cada movimiento, más o menos como una pequeña guía de audición, para después oírlo con un poco más de conocimiento. Este primer movimiento tiene una introducción llamada, y que ha sido muy conocido, llamada Las campanas, y es que lo que hace es simular el sonido de las campanas. Esto no es único y original de Rachmaninoff.
Hay otros como compositores, como por ejemplo el concierto para piano de Tchaikovsky, que también empieza de una forma parecida, ¿no? Bueno, es muy característico. Es un recurso que podemos oír frecuentemente en más compositores, como decía, ¿no? También hay obras de Borodín, de Mussorgsky, etcétera. Hay muchísimas obras que utiliza este efecto de las campanas. Este recurso que utilizan los compositores, pues lo que da es un aire pesado y trágico, ¿no? Al principio de la obra. Y esto lo que hace es dar paso al tema A, que lo que hace es recordarnos las danzas populares rusas, siendo también una melodía la que entra a continuación de una gran carga temática. Mientras que la orquesta toma este tema, el piano realiza un difícil acompañamiento arpegiado, como intentando sobreponerse al dolor que protagoniza la orquesta, ¿no? La orquesta toca todos estos temas cargando, digamos, trágicamente el ambiente, ¿no? A continuación escuchamos el tema B, que es un tema contrastante, que va justamente después de la, y que lo presenta el piano solo, sin la orquesta, y luego los trombones, que son instrumentos del registro grave, van iniciando un desarrollo que va creciendo hasta un fortísimo. Después podemos volver a oír el tema ruso inicial, o sea que volvemos otra vez al principio, pero ya no tanto con ese carácter melancólico, sino también con un carácter mucho más enérgico, más luchador, ¿no? Para terminar este movimiento espectacular, pues podemos oír una coda que se nos lleva a un glorioso final, pero un glorioso final no apoteósico, ¿no? El apoteosis final, queríamos decir, perdón, el apoteosis está reservado para el final del concierto. Bueno, pues vamos a oír este primer movimiento.
A continuación, el segundo movimiento, que es un adagio sostenuto, tiene una estructura parecida a lo que hemos conocido siempre como un nocturno romántico, es decir, es una melodía acompañada de una manera arpegiada. Esto es muy simple decirlo así, desde luego, pero es un poco para entendernos con sencillez, ¿no? Este segundo movimiento tiene una introducción que modula entre las tonalidades en las que terminaba el movimiento primero, es decir, en do menor, y va hacia mi mayor. Y esto está protagonizado por las cuerdas, es decir, violines, primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos, ¿no? El piano toma el acompañamiento para dejar paso a que sea la flauta quien exponga el tema principal, ¿no? En este caso está en manos de la flauta el tema principal. Este tema se repite una y otra vez circulando entre la flauta y el clarinete, que es otro instrumento de los llamados de viento madera, ¿no? Y junto, ya cuando se suma el piano a todo eso, lo que se llega es al clímax del movimiento y al que sigue un solo de piano de un extraordinario virtuosismo, ¿no? Luego se inicia un lento descenso hacia el final del movimiento, donde se recupera el efecto de las campanas que habíamos oído al principio del concierto. Bueno, pues vamos a oír este segundo movimiento.
Y es turno ahora para el tercer y último movimiento de este concierto, que es un allegro scherzando. Y comienza de la misma manera que había comenzado el segundo, es decir, con el mismo recurso técnico. Toma la tonalidad en la que había acabado el segundo movimiento, es decir, mi mayor, y hace una transición, una modulación hacia el do menor, que es la tonalidad principal del concierto. Empieza con una exposición de los temas. Uno primero que transita del tema hacia el B y que es el mismo B del primer movimiento, del tema, de ese segundo tema que habíamos oído en el primer movimiento. Esto es una cosa muy habitual dentro de los conciertos románticos y es una cosa que puso muy de manifiesto, sobre todo y de una manera muy clara y sin complejos, Beethoven en su novena sinfonía. Pero bueno, esto lo explicaremos cuando oigamos la novena sinfonía de Beethoven, que alguna vez la oiremos. Bueno, continuamos con este tercer movimiento y después de esta exposición que habíamos dicho, de esta repetición de este segundo tema, del primer movimiento, pues vuelve una exposición en el desarrollo que vuelve sobre este tema, pero esta vez de una forma grandiosa, es decir, que da paso a esa coda que no es sino un final majestuoso y apoteósico en do mayor, que es una tonalidad bien alegre y dinámica, ¿no? La simbología de todo este movimiento es clara, ¿no? Es el héroe romántico que consigue sortear las penalidades y las crisis de las que tanto sabía Rachmaninoff en su propia vida, ¿no? Al final, el triunfo de la felicidad es lo que oímos en este espectacular final de concierto.
Impresionante música, ¿verdad? No hay ni que imaginar lo que debe disfrutar un pianista, un director de orquesta y los miembros de la orquesta, ¿no? Después de tocar una obra de esta belleza y de esta dificultad y recibir estos aplausos que recibe, que tan amablemente da el público, ¿no? Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. Espero que, como siempre, os haya gustado y que os emplazo a que la semana que viene tengamos una nueva sugerencia de música clásica en Ñ Radio, en Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.